Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Muy bien, hoy estamos de nuevo en esfera pública. Como siempre, ustedes nos encuentran por las diferentes redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Anchor y en muchas otras redes sociales. Hoy con nuestra periodista Stephanie desde los Estados Unidos. Bienvenida, Stephanie. Hola, hola a nuestros amigos y oyentes de Esfera Pública. Aquí estamos recargados de buena energía, información, invitados y más historias. Y como decía Arturo, para que estemos todos conectados, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Spotify, iVoox, Anchor, en Twitter, en Facebook. Y bueno, empecemos con nuestro invitado. Sí, empezamos 2020 realmente, para que la gente 21. pueda escuchar como cualquier... 2021, vea, 2021, ya todavía estoy en el 2020 y estaba pensando, empezamos. Lo trató tan mal que quiere seguir en el 2020. Sí, 2021. Bueno, entonces estamos en el 2021 iniciando estas labores en este podcast que habla de diferentes temas. Siempre hemos hablado de cine, de literatura, hace poco hablamos de periodismo de datos, hemos hablado sobre temas de infancia y hoy tenemos un tema que hemos tocado 2 o 3 veces con diferentes protagonistas, pero es un tema que tiene que ver también con la literatura, Stephanie. Hoy tenemos un invitado muy especial, un joven, Pablo Arciniegas, comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en creación literaria de la Universidad Central. Es autor ya de libros, ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de poder escribir libros a la edad de Pablo, pero pues en mi época era un poquitico más difícil, cuando estaba de la edad de él me tocaba rebuscármela, más difícil todavía. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Pues muy bien, Pablo, muy contento de tenerlo acá. Sabemos que está dedicado a las letras, entre otras cosas, que escribe una columna en el semanario Voz y que ha participado en antologías de poesía del proyecto cultural Pájara Pinta, cuentos y poemas. Bueno, ha escrito varias cosas, Pablo, ¿cierto? Sí, pues afortunadamente escribo, el trabajo lo he enfocado todo pues en escribir, sí. Entonces vamos a darle la palabra a Stephanie para que ella sea quien pues lo interrogue, ya que lo conoce muchísimo mejor que yo lo conozco un poco, pero que lo interrogue. Es que hay que aclarar, a ver, aclaren la situación para que todos sepan cómo es. Arturo fue nuestro profesor, no solo mío, también fue nuestro maestro en la universidad. Y bueno, pues nos reencontramos, mire, después de cuántos años. Es bonito poder hablar y profundizar un poquito del trabajo ya periodístico del alumno, no es en este caso, porque déjenme decirle también que ustedes dos ya publicaron libros, ustedes ya chulearon esa actividad en la vida, falto yo a ver cuándo se me da a mí la inspiración para un librito. Pero bueno, Pablo, para romper un poquito el hielo y para saber un poquito más de ti, 6 preguntitas rápidas para que nos describas y nos des una idea como autor y como escritor. ¿Autor o poeta favorito? Gabriel García Márquez. Internacional, ¿quién? Paul Auster. ¿Libro impreso o a lo digital como ebook? No, impreso toda la vida. ¿Escribir de día o de noche? Todo el día. No hay horarios, por raticos, cuando se pueda. ¿Alguna manía o hábito al escribir? Manía o hábito al escribir, poner música toda y ya. ¿Escribir sobre lo público o lo privado? Yo creo que las dos cosas confluyen. Creo que hay cosas externas a uno que lo impactan a la hora de escribir y también la manera en cómo uno ve las cosas va a afectar lo que uno escribe sobre lo público. Entonces como que no hay una manera de desprenderlas, lo público y lo privado. Entonces bueno, es una respuesta muy fajarda, pero las dos. ¿Novelas o crónicas? Qué bello, qué bueno, pero qué pregunta tan bacana. Novelas. ¿Qué me quedaría yo, Pablo? ¿Con novelas o crónicas? ¿Qué crees? No, usted crónicas. Yo me terminé de leer, me lo recomendó mi maestro desde la maestría, ahí la rimbombancia, que se llama El Poder Político en Colombia, de Fernando Guillén, que es el papá de Gonzalo Guillén, el periodista de La Otra Prensa. Y
es un libro, pues, es muy sociológico, y es además, él fue profesor de la Nacional, entonces te mandan muchos conceptos de sociología, de marxismo, pero te deja claro, pues, sí, quién tiene el poder en este país, quién realmente, y cómo ha crecido y cómo se ha alimentado de la injusticia. Listo, entonces ahora sí empecemos. ¿Te faltó Apocalipsemia. uno? Vamos a hablar de este texto que publicaste el año pasado, un libro de narrativa, poesía e ilustraciones. ¿De dónde salió ese título o a qué hace referencia? Y hablemos también de los ilustradores, quiénes son, cómo se les cruzaron en el camino literario a Pablo. Apocalipsemia, si te vas así retimológico, muy etimología, entonces es pues apocalipsis, el final de los tiempos, y el emia es lo que que quiere decir sangre. Entonces, como llevar el apocalipsis o el final de los tiempos en la sangre, y la historia, porque como son poesía y narrativa, la narrativa del libro está centrada en un virus que hace que la gente sienta que es el final de los tiempos. Como muy parecido a un cuento de Gabo, que este pueblo se va a acabar, creo que se llama, que es como un rumor que más o menos no, tiene parte de ahí, pero es más también una comedia de lo que pasó el año pasado con el virus. Y nada, los ilustradores, uno es Harry Giovanni Pigimue Chipatekwa, él es originario de Florencia, Caquetá, es un man de unos 24 años y me lo encontré en la vida porque viví con él en Teusaquillo, fuimos roommates, el tipo dibuja increíble y yo le dije, quiero hacer un libro con usted, quiero que usted haga las ilustraciones de mi libro. Y el diseñador es Mario Calderón, es una persona con la que trabajo, pero pues de todas maneras él también ya ha trabajado en el tema editorial y pues toda la conjunción de ellos y además de Felipe Sandoval y Elina González, que fueron compañeros míos que revisaron el libro y que le hicimos un tratamiento de corrección de estilo, pues formamos este equipo, porque es que un libro no lo escribe solo jamás. Un libro no es un producto de una persona nunca. Entonces, pues ellos son como en la película producción conmigo. ¿Para quién escribió este libro, Pablo? ¿Quién es el que va a decir, ok, me engancho con este libro? Pues eso es una pregunta que va mutando, pero últimamente creo que estoy escribiendo para que me lean por allá en unos 60 años cuando se acabe esto de la pandemia y digan miércoles, hasta la gente les acaba como poemas y humor a todo eso. Entonces, pues esa es como yo creo que estoy escribiendo para que bien un registro de lo que sucedió, pues el 2020, el año en que bueno, el año en que se nos acabó el mundo, porque el mundo es distinto ahora, es completamente distinto. Pero también para la gente que le guste la poesía, que le guste reírse, que le guste la narrativa, de todo un poco, para los que les gusten las ilustraciones también. Pablo, pero ¿el libro lo empezaste a escribir antes de la pandemia o fue durante la pandemia? Es curioso porque yo lo empecé a escribir más o menos en diciembre del 2019, porque se me metió una polilla. Yo estaba en Montería, de donde es mi familia, yo soy costeño, y me cogió una fiebre, me cogió una gripa en Montería. Pero yo creo que una cosa muy parecida al COVID, ¿verdad? Nunca había sentido fiebre en tierra caliente, es la cosa más horrible del mundo porque uno no sabe, uno solo le tiemblan las piernas y está así, pero está caliente, todo está caliente. Entonces se me metió una polilla al cuarto y yo pues siempre me dijeron que esas polillas son un augurio de que uno se va a morir. Entonces yo dije, miércoles, esta vaina me impactó mucho esa imagen, y a raíz de la imagen empiezo yo a construir toda esa sensación de que el mundo se va a acabar, porque también empecé a cerrar ciclos, terminé, por ejemplo, la maestría, cerré por un momento un ciclo amoroso también. Entonces siempre se sentía esa sensación como de un caldo, como olor a caldo de costilla de dinosaurio ahí a punto de acabarse el mundo. Yo me grabé esa frase en la cabeza, Pablo. Eso, ¿Cuál? la del caldo de costilla de dinosaurio. Sí, sí. Hombre, eso solo lo entiende un colombiano y es una narrativa muy local. ¿Crees que podemos como que llevar este tipo de temas, poemas, ilustraciones y todo a otro contexto, a otro país, a otro continente? ¿O se casó muy el virus de la representación de cómo fue acá en Colombia? La realidad de Colombia debe ser muy parecida a la del resto de Latinoamérica. O sea, por lo menos de México para abajo debe ser muy parecida. Y pues digamos que esas circunstancias que sucedían alrededor del virus, pues esos pensamientos y esas sensaciones,
pues se pueden ver en otros lugares. Obviamente el libro está escrito muy rolo, ¿no? Uno como que dice esto, o sea, este es el lenguaje rolo. Y esa es la idea, porque yo siento que si hago una cosa que vaya a ser como si fuera a hacer una traducción a mi propia obra, a llevarla aunque me gustan mucho la edición compacta de Anagrama, pero digamos como ese chaval, tío, o explicar, frunció el ceño, yo creo que me paraba el ritmo. Entonces, para mí es importante, es el ritmo, o sea, es que uno lo que escriba desde el principio se lo lea de tajo o que lo lleve a uno a seguir leyendo. Entonces, eso de ponerme como muy sobreexplicativo sobre las expresiones rolas, de pronto me dañaba el ritmo del libro, pero pues de todas maneras, sí, yo creo que sería chévere que lo leyeran personas de otros países, me pregunto, como que qué carajos van a pensar. Pero bueno, no solo se habla muy rolo en los títulos de Canis Hominis Familiaris, latín, ¿o me equivoco? Sí, eso es latín, eso es un mamadera de gallo de latín, siempre hay, que sí, yo estudié como un año de derecho, entonces me da risa, el latín siempre le da como una importancia toda rara a las cosas. ¿Y qué significa eso? Ese es el hombre perro de la casa, porque esa historia, o sea, el hombre perro doméstico, porque esa historia es que a este tipo contrae el virus de la apocalipsemia y se agrava mucho y se agrava mucho hasta que se termina convirtiendo en un perro. Pero, o sea, un perro chandoso, y el perro es el símbolo de los cínicos, como Diógenes. De hecho, cínicos, la raíz de esa palabra griega viene de can, de perro, porque Diógenes se portaba como un perro, se meaba en público, se masturbaba frente al aerópago de Grecia, porque el man era un cínico. Entonces, este virus también nos convirtió, la apocalipsemia convierte a la gente en cínicos. Estuve ¿Verdad? buscando un poco también el tema de hominis, y aunque está vinculado a un tema médico, digamos, también tiene un significado como de parásito, Pablo, como algo. Sí, Entonces, haciendo la analogía ahora o revisando lo que dices, un poco es ese ser humano que transita por la vida como un parásito, efectivamente, digamos que no le importa al resto, simplemente pasar y muchas veces sin hacer mucha historia, ¿no? Sin crear historia. sí. El libro son 20 poemas y tiene dividido, metido entre páginas, el cuento, la narrativa, así partido. Y entonces cada uno de estos escritos es una sensación del final del mundo y es una sensación también de que se acaban las cosas o del peligro, de que uno, o sea, esto está mal, ¿sí? Yo tengo en mi familia, por el lado de mi papá, dicen que somos pesimistas, entonces a veces el pesimismo lo convierten en un mamagallismo, entonces empiezan a reír de que cómo se va a acabar esta vaina tenaz y de ahí también surge el libro. De hecho, yo pongo a la familia de mi papá por ahí porque ellos son una fuente de eso. Precisamente te iba a preguntar de los poemas que no son ni de romance ni de amor. Esto no es para que vaya y uno le dedique a la novia o a su traga. ¿De qué son los poemas, Pablo? Enfermedad, virus, corrupción, ciudadanía. Eh, Cuéntanos un poquito. sí, perros, selva, que son como mis temas fetiche, como uno dice. Pero también sí hay para dedicar. Yo le escribí un poema a mi sobrina. Hay uno que es el único poema que tiene dedicatoria, que es a Valentina Méndez y se llama El Anticristo, porque precisamente pues mi sobrina no es alguien muy juicioso que digamos. Entonces, el poema es para ella y ojalá cuando tenga 15 años se lo lea o yo se lo lea a ella para recordarle, pues, ella encarna el anarquismo. La idea era más que todo no construir una emoción en los poemas, como no una emoción, sino una sensación, como hacerte sentir lo que yo estoy escribiendo ahí. Entonces, por eso también el tema de lo romántico es duro y además yo soy malo como para escribir de amor, sinceramente. Yo no, de pronto soy también, no sé, soy también malo en eso de las artes de caerle a las mujeres. Pero empiezas con Neruda. Ah, pues es que ese viene de Residencia en la Tierra de Neruda,
ese verso viene de ese libro y ese libro es una locura. Bueno, obviamente ese libro lo tiene uno la mitad súper depresivo, hablándolo de la lluvia, hablándolo de lo gris, de lo triste. Tiene un poema que se llama Caballero Solo, que es tremendo, de las ciruelas del tiempo. Y un momento a otro Neruda se va al carajo y empieza uno a escribir, empieza a hablarle del poema El brócoli y vainas de ese estilo. Y yo digo, que ese fue unos libros que traté de imitar con Apocalipsemia. Y en cuanto a las ilustraciones, Pablo, en el libro sale Trump. ¿Cuál es su opinión de este mandatario? ¿Y cómo, por qué influyó o lo incluyó en el libro? Pues ya sabemos todos que este es un personaje de amores y odios, como el innombrable en Colombia. Entonces, ¿por qué el innombrable de Estados Unidos apareció en tu libro? Eso es de la creación del libro, cuando me siento con Harry y le digo, parce, quiero que usted me ilustre el libro. Entonces yo le empiezo a leer y más adelante al final hay una cosa que se llama Letanías Fernando Vallejianas, que fue una entrevista que escuché de Fernando Vallejo en la Feria del Libro, que él siempre le echa la madre a uno. O sea, es lo divertido ir a esa charla, que Vallejo le eche la madre a uno. Y entonces yo empiezo a coger unas respuestas, ese día las escribí como buen periodista en el celular, ¿no? Como niño juicioso, y dije, esto está bueno como para hacer algo distinto. Y entonces lo puse y hay una pregunta que le dicen como que Trump, que quién es Dios, y entonces Vallejo responde, Dios se parece mucho a Trump porque cuando uno menos le piensa le da uno la patada en el culo. Y yo dije, entonces seguramente Harry vio ese Trump ahí y anticipándose lo que está pasando ahorita, ese berrinche que hizo este tipo, berrinche que le está costando a Estados Unidos una guerra civil, o sea, pues no ya la guerra inmediata civil, pero hacia el futuro una guerra civil, lo pintó como un niño haciendo un berrinche. Y he estado esperando el 20 de enero para poner esa imagen grande en mis redes sociales, porque de verdad eso es una capacidad para el dibujante, una capacidad de anticipación muy grande. O sea, este tipo Harry que les digo, perdón, aquí ya me callo, pero el hombre me decía, yo no escribo, parce, yo tomo dibujos, y yo, bueno, o sea, ese es su lenguaje. Entonces creo que eso también fue muy bonito trabajar con alguien así para este libro. Hay un texto escrito todo en mayúscula, con una alineación diferente, que si no estoy mal es el paciente cero. ¿Por qué? ¿Por qué este estilo de letra, esta alineación o de por sí toda la diagramación del libro es diferente? ¿Hay una razón? ¿Fue de estilo? ¿Fue personal? ¿O por qué? Cuando empiezo a escribir el libro me veo esta película de Gaspar Noé que es Clímax, y este señor siempre empieza como, o sea, no sé, yo dije como este man cuenta la película, pero de cierta manera a veces como que pone unos títulos o pone unos textos de la nada muy contrastante con todo, y yo dije, no, pues yo quiero que también el libro se lea así como una película, entonces van a haber varios formatos, varias alineaciones, y en eso fue lo que más me ayudó, Mario. Este paciente cero es porque me imaginé al pobre chico, hoy se sabe que fue un niño italiano, dicen, un niño italiano de 4 años, el paciente cero del coronavirus, que viajaron desde China hasta Italia. Pero yo me lo imaginaba más como un tipo así todo suburbano, ahí todo tosiendo y derritiéndosele la cara, y además todo hipocondriaco. Y las letras mayúsculas, pues porque carajo, es urgente. Mirando el libro, leyéndolo, yo realmente encontré que hay varios formatos dentro del libro, es decir, no es un libro propiamente de poesía en su totalidad. Me parece que es un libro que tiene algo de crónica en algunos momentos y es un libro que tendría algo de cuentos. En el fondo uno sí nota que cada letra que se escribe o cada línea que se escribe es parte de algo que tú has vivido. ¿Te causó mucho problema pensar en si es de crónica, si es de cuentos, si es de poesía? Le voy a responder una cosa, profe, le voy a decir, y digo decir profe, porque yo creo que yo nunca dejé de ser periodista. Yo creo que uno es periodista hasta haciendo poemas, que fue periodista una vez, muere siendo periodista, porque uno tiene el enfoque afuera y en la historia, en la gente, en esas imágenes que uno ve cuando está haciendo periodismo. Yo siento que uno aprende a ver de otra manera siendo periodista. Uno está buscando un detalle, uno está buscando algo distinto, entonces yo siento que uno escribe
sea, no es que no, o sea, bueno, obviamente me cuesta porque pues no me salen los poemas así de una, ni los cuentos, y el editor y el enemigo más grande que tengo soy yo mismo. Entonces, me cuesta, pero yo siento que no, yo siento que el periodismo es transversal a todo lo que escribo, a todo, es como una parte muy de mi esencia, más que como profesión de mi esencia. Y podríamos pensar que la ilustración también tiene ese viso como de ese género periodístico que han llamado del ilustrador de medio de comunicación, del caricaturista de medio de comunicación. ¿Podría haber ese matrimonio ahí? Sí, claro, el libro está cargado de tinta, pesa tiene mucha tinta en la versión impresa, tiene mucha tinta, entonces sí, la idea era que se vieran grabados, pero que también esos grabados tuvieran una carga política fuerte, porque si ustedes ven el último de los dibujos, eso también es un plagio a la novela El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, que cuenta también bueno, hay un final del mundo y hay un grabado de la bestia. Entonces yo le digo a mi amigo, pilles esta película que es sobre el libro, si puede leerse el libro, léaselo también, y piense alrededor de eso en un cerdo. Entonces la bestia no es un dragón, como sale en el Apocalipsis, sino es un cerdo, y pues hoy, qué lástima que uno ya no pueda, o sea, que si uno dice cerdo, le manden a la fiscalía. Sí, es cierto, es cierto. Pero es muy interesante, a mí me gustó muchísimo eso porque marca una ruptura en lo tradicional, en el libro tradicional que uno se encuentra, ya sea de poesía o de crónica o de cuento, y eso me parece bien, bien chévere. Stephanie. ¿Más fácil lo prefieres o, bueno, tú dime, escribir como periodista, como escritor y autor de libro, o digamos para una campaña publicitaria, para marketing, como lo hiciste en alguna agencia? La publicidad es increíble, o sea, la oportunidad de generar ideas y mensajes que uno quiera, con los que quiera de verdad impactar muy rápido. Pero todo el mundo dice que yo le doy varilla a la publicidad, pero también le doy varilla haber trabajado también en un medio tradicional. Entonces me gusta ser más un escritor, ¿sí? Soy feliz en escritor, pero siempre voy a coger cositas de la publicidad o del periodismo y me las voy a traer y lo voy a usar. Entonces, pues creo que me siento más como un escritor o sea, llegar a escritor que cura publicidad, que cura narrativa, que curan cosas en las que se necesita escribir. Y como escritor y tan joven, porque es que no hemos revelado la edad de Pablo, pero no Ya no pasamos soy tan joven. menos de 35, ¿verdad? 31. ¿Eh? Todavía estamos joven. Pablo, a tu edad, ¿es fácil publicar un libro en Colombia? ¿Cuesta mucho billete, como dices tú? ¿O en caso de patrocinio, es complicado conseguirlo y vender la idea? Como me escribieron una vez, yo voto veneno. Así me dijeron una vez que voto veneno. Voy a decir una cosa, yo siento y soy un aficionado a tener libros de muchas editoriales y aquí en mi biblioteca los tengo organizaditos así, pero el negocio editorial está muriendo, la industria editorial está muriendo como algo que indique que un libro deba ser leído y que tenga prestigio. Entonces Oveja Negra, uno leía una cosa Oveja Negra porque estaba Gao o estaban los del Boom o estaba, sí, alguien a la que no le quisiera poner atención. Pero pues hoy las editoriales no son bobas y pues hoy le publican libros a cualquier persona. No estoy diciendo cualquier persona como algo, como aquí subestimando, sino a alguien que sirva para vender más. Entonces, como prestigio, la editorial ya no está diciendo nada. Entonces, aprovechando ese escenario, pues hay que darle fuerza a la editorial independiente. Pero la editorial independiente no significa uno coger el texto de Word y lo pegué ahí, le metí un diagramazo y sale, imprímame esta vaina en el Ricaurte de M300. No, o sea, la idea es que esto también tenga un proceso, y en ese proceso de correctores de estilo, de dibujantes, de fotógrafos, todo eso, empieza uno a impulsar también el arte. Entonces empezamos a impulsarnos todos los que somos artistas para sacar productos como estos independientes
pero que de verdad no estén obedeciendo, digamos, un plan de marketing de una gran editorial. Hay una pregunta que creo que es importante, que habíamos hablado con Stephanie, que tiene que ver con esos jóvenes escritores, y es, de todas maneras, tú sigues siendo muy joven, a pesar de tus 31 años. ¿Cuál es el consejo que le puedes dar a esos jóvenes? A los que quieren escribir, a los que tienen ideas así locas como las que tú has tenido. Mi consejo, y creo que es un consejo muy básico, pero yo creo que es el consejo. Y es lo que me dijo una vez, pues recuerdo mucho a Alberto Salcedo Ramos en una clase. Me dijo, cómo esto funciona es leyendo, hermano. Esto es una bicicleta, o sea, esto no es, voy a leerme toda la biblioteca y ahí sí me voy a poner a escribir. Bueno, si le funciona, hágale, pero yo creo que es un ejercicio, es un músculo que se entrena, entonces hay que darle, sentarse, va a escribir y sigue siendo, pero al final uno empieza a responder esas mismas preguntas que uno se hace como escritor. De pronto no subestimarse, uno las logra responder. Y seguir viendo alienígenas y enfermeras desmayadas. Claro, todo eso, toda la locura, y ojalá ponerle atención a todos los chirretes de Bogotá, que eso es una fuente inagotable de historias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta conversación, muy interesante. Allá está Stephanie, que me dice una cosita más, a ver. ¿Dónde encontramos el libro? ¿Dónde se compra? Uy, gracias. Las pueden comprar en la librería Hojas de Parra, en la librería Cinicoteca y en la Valija de Fuego, y por supuesto me lo pueden comprar a mí, entonces me pueden seguir en mis redes sociales y ahí hacemos el business, como dicen. Pues nos vamos, Stephanie, ya, mire, con promoción y todo, con marketing. Ahí está el plan para seguir entonces en esta cuarentena, en este encierro. Atrévanse a leer algo diferente, se pueden dar una sorpresa, se pueden dar una idea de cómo es Bogotá con este virus. Y Pablo, muchas gracias por su tiempo, por la amistad, por siempre tener estas ideas locas que espero que transmitan mucho a mucha gente. Síganos, por favor, escuchen nuestro podcast y a todos que tengan un excelente día, tarde o noche. Chao, bye, Pablo. bye. Vale, gracias, Stefa. Gracias, profe. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.